Por lo general, cuando escuchamos de criptomonedas, pensamos en trading. Y cuando hablamos de trading, realmente estamos hablando de algo que es muy habitual en nuestra vida, que es básicamente comercializar, comprar o vender o comprar. Así de sencillo. La única particularidad en este caso es que lo vamos a hacer de manera digital. Sin más preámbulos, veamos cómo se hace. Bien amigos, aquí vamos a hacer algo muy interesante en Binance. Vamos a hacer trading, vamos a cambiar criptomonedas por moneda fiat, es decir, monedas de circulación normal. En mi caso particular, que estoy en Colombia, el peso colombiano es la moneda de curso legal en este país. Debemos ir a lo que es trading. Aquí se puede ver varias opciones. Tenemos Wallspot, que es donde podemos cambiar una criptomoneda por otra. Lo explicaré próximamente en un video y en esta oportunidad entraremos a P2P. En esta parte vemos si queremos comprar o si queremos vender. En mi caso particular voy a vender. ¿Qué voy a vender? USDT. Eso lo tengo que ir chequeando. ¿Qué quiero yo recibir? COP. COP es Colombian Pesos, es como la nomenclatura internacional. Si fuera en Venezuela, ponemos acá BES y en ese caso es bolívares, pero en mi caso COP. Selecciono el banco que quiero. Aquí aparecen todas las opciones que están disponibles para intercambio en Binance. En mi caso, Bancolombia. Todas las regiones, aquí si quieres puedes seleccionar únicamente Colombia o lo dejas así. En mi caso yo nunca modifico eso. Bien, vamos a algo muy importante. Yo voy a vender a personas, voy a seleccionar un monto, acá lo voy a colocar porque realmente es más o menos eso lo que voy a cambiar, 800.000 pesos, para que me muestren las personas que están vendiendo de ese monto en adelante. Podemos ver acá que este usuario Bunker USDT tiene un total de 2.278 órdenes realizadas y de las cuales tiene un 99.9% completado y un 99.44% de calificaciones positivas. Esto es un detalle importante a considerar cuando vamos a realizar una venta o una compra. ¿Por qué? Porque es lo que nos garantiza o nos da mayor probabilidad de que el usuario a quien estamos vendiendo vaya a responder rápido, que no vaya a haber ningún tipo de problemas. Bien, vender USDT. Una vez que ya he completado estos datos, me voy para acá, vender USDT, que es lo que yo voy a hacer. Entramos, nos muestra esto, vemos las condiciones que está poniendo el vendedor o el comprador y no pago a empresa, emito pago desde cuenta de terceros con autorización expresa. Esto de las cuentas de terceros son cuentas que no son a nombre de esta persona y realiza los pagos desde esa otra cuenta. Depende de uno si quiere aceptarlo o no. En mi caso, yo lo voy a aceptar. Aquí hay un detalle. Yo tengo mis fondos en la wallet Spot, que es otra de las wallets que está dentro de Binance. No la tengo en la wallet del P2P. ¿Qué hago yo entonces? Doy clic a añadir fondos o puedo hacer una transferencia previa, pero lo estoy haciendo así para mostrarles este proceso. Entonces digo que quiero hacer una transferencia. ¿Desde dónde? Desde Fiat Spot hacia fondos, que es la wallet, fondos es la wallet del mercado P2P, y le doy máximo porque voy a cambiar todo eso, los 250 USDT. Doy clic. Como pueden verlo, aquí están reflejados ya los 250 USDT. ¿Qué quiero vender yo? Los quiero vender absolutamente todos. Y voy a recibir este total de pesos. 955.144 pesos que van a ir directos a mi cuenta Bancolombia. Aquí ya yo previamente la registré. Coloco acá, selecciono la cuenta a la que quiero que transfieran y le doy vender USDT. Una vez que yo doy vender USDT y se reflejan todos mis datos acá, los voy a cubrir obviamente por cuestiones de seguridad, se abre un chat. En este chat yo por lo general lo que hago es saludar y le coloco los datos para la transferencia son los registrados en Binance. Me está pidiendo un correo electrónico, ya lo voy a dar. Le coloco que el documento registrado es mi pasaporte y le respondo. En ese momento yo solo tengo que esperar que el usuario haga la transferencia a mi cuenta. Cuando yo le doy al botón de vender, los USDT que yo tengo están congelados en la plataforma. Binance los congeló. Yo no tengo acceso a ellos.
¿Cuándo se van a liberar? Porque ese es el mecanismo de protección que tiene Binance para todos los usuarios. Yo espero que él haga la transferencia, me lo notifica a través de la plataforma, yo reviso en mi teléfono móvil que en mi cuenta tengo esa cantidad específica de pesos y le doy a liberar un proceso que van a ver en breve. Esa es la garantía. Una vez que yo verifique, libero los USDT y esos USDT pasan a la cuenta del usuario a quien yo le estoy vendiendo los USDT. Bueno, en este punto el usuario ha marcado que ha pagado. Sin embargo, me coloca un mensaje que dice: muchas gracias por su espera, recibirá la transferencia en determinado momento. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a estar pendiente de mi cuenta bancaria. Una vez que reciba el pago, yo sencillamente libero los USDT para que esos USDT pasen a la cuenta del usuario que me lo está comprando. Ya he verificado en mi cuenta bancaria que me llegó el dinero que este comerciante me iba a enviar por la compra de mis USDT, entonces ya puedo liberarlos. Porque hasta que yo no dé clic aquí donde dice pago recibido, es decir, que ya yo recibí esa transferencia, él no va a recibir los USDT. Pago recibido, en este caso me preguntan específicamente: ¿he recibido la cantidad de? Sí. He comprobado que el pago es de, bueno, en este caso no lo es porque es una cuenta de tercero, él explícitamente lo dice en sus condiciones, pero por esto yo voy a marcar sí, porque además ya lo recibí. Y acepto liberar mis criptomonedas al comprador, sí. Confirmar liberación. Aquí en este punto hay dos opciones para verificarlo, son requisitos de seguridad que me pide Binance. Aplicación de Google Authenticator, que le doy clic allí y voy al Google Authenticator que yo tengo acá en mi teléfono, ya vinculado previamente con Binance, y coloco los datos que me pide. Y listo. Como pueden darse cuenta, es un proceso realmente fácil, es rápido. Doy a aceptar. Y eso es todo. El usuario tiene los USDT que quería y yo tengo los pesos colombianos que quería. Una venta persona a persona con Binance como intermediario en el mercado P2P. Una cosa más muy particular. En el caso de que sean ustedes los que quieran comprar USDT, es el proceso inverso. Lógicamente van a ir a donde dice comprar y van a pasar por el mismo filtro. La cantidad que quieren comprar, el banco a través del cual quieren ustedes pagar, las regiones, en caso tal de que eso sea así, USDT, si quieren comprar BTC, FDUSD, BNB, la criptomoneda que quieran comprar, ahí está dentro de estas opciones que ofrece Binance, por supuesto. Y el proceso sería lo mismo: comprar, y dan acá clic y deben ustedes agregar todos los datos. Y lógicamente ustedes son los que van a transferir a la cuenta de una persona. La persona verificará que ha recibido el dinero que ustedes le han enviado y posteriormente le liberará los USDT, los BTC o lo que deseen comprar. Bien, mi gente, como pueden ver, es un proceso bastante sencillo que se puede hacer de manera muy rápida. Se puede hacer también desde el teléfono. En este caso se los mostré cómo hacerlo desde la computadora por cuestiones prácticas, pero se puede hacer perfectamente desde el teléfono. Espero que este tutorial les sirva, les funcione, que sea bastante práctico para ustedes, que puedan enviarlo a otras personas que deseen aprender cómo hacer este proceso. Y si es así, adicionalmente les invito a suscribirse al canal, a darle like a este video y a seguirme, porque próximamente estaré compartiendo otros videos donde mostraré paso a paso de distintos procesos que nos pueden funcionar para la vida diaria en general. Así que nos vemos en el próximo video.